policía de Haití intercepta a los supuestos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y exactamente cuando termine este programa, el presidente de la República hablará al país. Muy buenos días, amigos de toda la República Dominicana y el mundo. Esta es la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina su gobierno de la mañana. Y tenemos para ustedes una producción completa durante todo este día. La Z101, su equipo, trabajando para que ustedes estén informados. Para nosotros no hay día festivo, nosotros siempre estamos ahí. La radio nunca duerme, y esta radio es la radio en la República Dominicana, una radio unida a la red y la radio trabajando en conjunto para llevar la información. La efectividad de una cobertura nacional a través de 3 frecuencias compartidas y nuestro trabajo de cobertura mundial a través de las redes. Nuestra presencia en la internet con z101digital.com y todas estas, estas facilidades para que el mundo esté en contacto con la radio y muy especialmente para que el mundo mantenga esta conexión directa con la República Dominicana. ¡Llévatelo, Pundo! Bueno, homenaje de la Z101 a la leyenda de la radio, nuestro buen amigo, colega Willy Rodríguez, quien partió del mundo de los vivos, perdió la batalla contra el COVID, luego de varios días ingresado en Sedimat, y hoy, pues, una vez más nosotros le recordamos, honramos su memoria, su legado como maestro de generaciones de locutores, de comunicadores, uno de los padres de la radio en la República Dominicana, sin lugar a dudas, y sobre todo de esa radio moderna, un hombre trabajador, fajador, y sobre todo un ser humano solidario, muy solidario e identificado con las causas nobles, nuestro buen amigo Willy Rodríguez, director de la emisora Z101, La Leyenda. Bueno, Miguel, buenas noches a todos los que nos piden realmente. La sociedad dominicana muy triste por ese fallecimiento. Hoy, después de uno enterarse del acontecimiento, yo escribí en mi cuenta de Instagram, el que prefiero leer esto, dice: hoy la Radio Nacional es estremecida por el silencio del dolor con el triste fallecimiento del amigo y hermano Willy Rodríguez. Hoy la señal de la solidaridad sufre una interrupción con su partida. Hoy pido una cadena interrumpida de oraciones por su alma, donde se muestre la mayor cobertura de afectos y amor en este último adiós. Hasta luego, hermano Willy. Paz a sus restos. Realmente todo el mundo está conmocionado y desde aquí, Miguel, nuestra solidaridad con los compañeros de espacio de Willy Rodríguez, de la Z101, de Bienvenido Rodríguez, Rosendo Tavares, todos aquellos, Felipe, que lo han acompañado, don Álvaro, por tantos años. Y nuestras condolencias para sus familiares en esta hora de luto y dolor por la sentida partida del buen amigo Willy Rodríguez. Bueno, vamos a entrar en materia noticiosa, informativa de actualidad. Evidentemente el tema, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región, ha sido el magnicidio, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, por un grupo armado que penetró a su vivienda, a su residencia privada, y la emprendió a tiros, matándolo a él y dejando a su esposa, a su mujer, gravemente herida, que gracias a Dios no perdió la vida en el ataque a tiros. Fue trasladada este día a la Florida para recibir atenciones médicas allí. Eso es parte del acontecer noticioso
y va a ser gran parte de nuestro contenido. Tenemos también las expectativas ante la alocución del presidente Luis Abinader y la presentación del plan de desescalada del horario de toque de queda y las medidas restrictivas en medio de la pandemia y el estado de emergencia que estamos viviendo en el país por el coronavirus COVID-19, Napoleón. Sí, para acompañarnos a analizar la situación haitiana, un experto en el área, una persona que estuvo muchos años al frente de la Dirección de Migración, el doctor José Ricardo Taveras, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, una persona que tiene una visión clara sobre la situación de Haití y que ha venido advirtiendo desde hace años al respecto. Pero, como tú dices, vamos a iniciar con las expectativas que hay, ya que en apenas unos 40 minutos el presidente de la República hablará a todo el país sobre las nuevas medidas que se adoptarán ante la situación del COVID y la presión de grupos económicos, de pequeños comerciantes, para que se dé sin efecto el toque de queda y especialmente se abra la economía. Incluso se habla de una protesta para el día 15. Son muchas las expectativas que hay con torno al discurso que pronunciará el presidente esta noche. Un discurso breve que no pasará de 7 o 10 minutos, Miguel. Bueno, exacto. Evidentemente que en todo el país, el mismo presidente lo dijo ayer, lo expresó ayer, hasta sus hijas le reclaman en su casa que cuándo es que se va a acabar el toque de queda, y él mismo expresó que el primero que está cansado del toque de queda es él. Y evidentemente llevamos más de un año, casi un año y medio, en estado de emergencia, en confinamiento, en toques de queda, en restricciones, en mascarillas, en lugares cerrados, en sectores de la economía que prácticamente han quebrado. Muchos han tenido que cerrar sus puertas, otros están esperando con ansias la reapertura para poder sacar a flote sus negocios. Muchos empleados han perdido sus puestos de trabajo debido a que estos negocios han cerrado, han quebrado, no están operando, y evidentemente hay un sector de la economía que está muy resentido y gran parte de la ciudadanía que está esperando con ansias que por fin terminemos con este toque de queda y estado de emergencia. El presidente ha planteado, su gabinete de salud, su gobierno, que el toque de queda se iría levantando en aquellas provincias, en aquellos lugares donde se alcance el 70% de su población vacunada con las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Pero es un largo camino que nos toca por recorrer. Anoche analizábamos las estadísticas, los números. Apenas 3 millones y algo de ciudadanos en el país han recibido las 2 dosis, aunque se han aplicado 8 millones de vacunas ya, pero solamente 3 millones y algo han recibido 2 dosis en el país. Hablamos de quizás un 25-30% del número ideal que se requeriría para alcanzar la inmunidad de rebaño o el estado ideal dentro de la pandemia del COVID, Napoleón. Sí, realmente es bueno decírselo a la gente así claro, porque también a veces los medios crean una falsa expectativa en la aprobación, y el propio gobierno ha hablado de que julio ya se estaría la mayoría de los dominicanos vacunados. Y partiendo de la estadística, falta el 50%, más del 50% de la población, pero estamos hablando que es el 100% de los que se han vacunado. Sencillamente el ejercicio es, usted si se toma el mismo tiempo para vacunar 4 o 5 millones más, nos quedan varios meses. Así que eso es tomando en cuenta que la gente sigue acudiendo masivamente a vacunarse, ni hablar de ese afán de grupos, incluyendo el propio gobierno, de que hay una tercera dosis cuando no hay ninguna prueba científica que señale que la aplicación de una tercera dosis o refuerzo es lo que va a evitar que la gente le dé el COVID, va a evitar que la gente muera. Y ningún estudio determina que eso es obligatorio, y el que está más cerca en estudio establece que esa vacuna, ese refuerzo debe hacerse después de los 6 meses. Lo que dice la ciencia, lo otro es poesía, y
especulación. Como tú bien señalabas, en la madrugada, cosa que no se entiende, como un grupo de personas armadas logró penetrar a la casa, a la residencia de un presidente. Tampoco se entiende, ahí hay imágenes, si el director no la rueda, donde se ven los grupos armados, y tampoco se explica cómo en una situación tan delicada como la que vive Haití, de inestabilidad, de los riesgos que corre el propio presidente, pernocte toda la noche en la misma vivienda y no se tomaran las medidas del lugar. Lamentablemente el presidente Moisés estaba muy seguro o no entendía la situación por la que estaba atravesando en un gobierno que, se quiera o no, era de facto. Son muchos las aristas que hay en este tema, por eso vamos a tener en el programa a José Ricardo, para que no desentrañe toda esa madeja, Miguel. Bueno, es así. Hay muchas interrogantes, hay muchas inquietudes. Uno se pregunta dónde estaba la seguridad del presidente en su residencia. El gobierno o las autoridades haitianas no han dicho si efectivos de su seguridad que custodiaban o se supone que debían custodiar su residencia fueron abatidos. ¿Qué pasó con ellos? Solamente se ha informado del ataque al presidente, de la muerte del presidente, de la herida de gravedad a su esposa, trasladada, ya dijimos, en el transcurso del día hacia la Florida para recibir atenciones médicas, y son cuestiones que todavía se están analizando. Hay un cable de la Agencia Española de Noticias EFE, servido hace unos minutos, donde dice que los supuestos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron interceptados por la Policía Nacional de Haití este miércoles, según una fuente oficial. Los presuntos asesinos del presidente Moïse, interceptados por la policía en Pelerín poco antes de las 6 de la tarde, anunció el secretario de Estado de Comunicación, Franz Exantus, a través de su cuenta de Twitter. Exantus adelantó que en los próximos minutos se ofrecerán más detalles sobre la operación policial realizada en Pelerín, que es el barrio donde vivía el presidente Moïse, el mismo sector de mansiones donde se encuentra la residencia del presidente haitiano. Residentes en la zona informaron que esta tarde se registraron fuertes tiroteos en la zona de Pelerín, y repetimos, de acuerdo a este cable informativo de la agencia EFE, los supuestos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron interceptados por la Policía Nacional en el mismo sector, en Pelerín, el mismo sector donde residía el presidente haitiano Jovenel Moïse y donde fue acribillado por este grupo fuertemente armado. Bueno, esto apenas comienza. Lógicamente, en términos de política informativa, las cosas no se dan, porque cuando ocurren hechos como ese, la lógica era que se hiciera una conferencia de prensa, además de anunciar la muerte, como tú bien señalas, Miguel, diciendo, mira, en la cárcel presidencial había 26 hombres, 3 adentro, 4 fuera, de los cuales fueron ejecutados, murieron tantos, cayeron tales o cuales de lo que asaltaron la vivienda. Nada de esos detalles, que son informaciones puras de las que requieren realmente los periodistas, se han dado a conocer, quizá porque estamos en una época de Twitter y la gente lo que ande por lo simple. Tampoco no se ha atribuido a ningún grupo específico la muerte, pero el dato que tú das es sumamente importante. Estamos hablando que eso fue en la madrugada, en hora de la madrugada, y ellos una, 2 de la mañana. 2 de la madrugada, y lo arrestan a las 6 de la tarde hoy en el mismo sector. Significa que ellos se quedaron ahí, y eso es un sector de clase muy rica donde vive una élite de Haití. Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Abinader condenó el magnicidio, mostró su solidaridad con el pueblo haitiano y dijo que esto pone en peligro, es un atentado contra el sistema democrático, no solamente de Haití, sino también de toda la región. Ha habido una condena unánime en toda la región, diversos países del mundo. La OEA también, ahí está el Twitter del presidente Abinader, donde daba cuenta temprano en la mañana, expresando su condena y fijando posición sobre el atentado que le costó la vida al presidente haitiano.
Decía, porque se había dicho en primeras horas que la primera dama también había fallecido, pero luego se confirmó que no, que estaba muy herida, muy mal herida, pero que estaba con vida. Y luego el presidente Abinader tuiteó más adelante aclarando que la primera dama de Haití pues estaba con vida. Hoy el gobierno dominicano pues puso en operación el plan Gavión, un plan de seguridad para sellar, reforzar toda la frontera o las fronteras terrestre, aérea y marítima, porque no estamos hablando de cualquier hecho aislado, estamos hablando de un magnicidio, de un asesinato de un presidente en ejercicio. Teníamos mucho tiempo que no oíamos una información como esta. Entonces, evidentemente, sabemos lo que es Haití, la situación que se vive en Haití, pero estamos hablando que se asesinó a un presidente de una nación. Mira, Haití es un país realmente inviable y es un país inseguro como el solo. Y en todas las crisis en los últimos 20 años, nunca habían matado a un presidente. Es decir, estamos hablando que ahí estuvo Preval, ahí estuvo Haití, ahí estuvo la crisis con Nanfi, estuvo la crisis con... Ni a los Duvalier, que fueron dictadores, claro, pero ni a los Duvalier. Exacto. Entonces, eso te dice a qué nivel. Pero eso se veía venir. Es decir, porque la situación es cada vez más difícil. A mí me extrañó hoy ver una declaración del presidente de los Estados Unidos que lo que me dio fue risa. Dice el presidente norteamericano que la muerte del presidente Moise demuestra la inestabilidad política que hay en Haití. Descubrió el agua en cubito. Ahora fue que yo se pero es un país que ha vivido por décadas en inestabilidad. Y con eso, quizás los cercanos nos pueda aclarar, porque Haití, lo único que era un caos, porque tenía mucha mafia, que servía un poco, era el ejército, y lo eliminaron. Los responsables son los organismos internacionales. Fíjate todos los años que duró la fuerza, la tropa de las Naciones Unidas, y no resolvieron el tema. ¿Cuál es el problema? En mi teoría, Miguel, ningún país de esos ricos que viven pontificando sobre Haití en los organismos internacionales van a intervenir. ¿Por qué? En Haití lo único que hay, y lo voy a decir, suena despectivamente, son 11 millones de personas muriéndose de hambre. No hay petróleo, no hay riqueza que asaltar, no hay tema de geopolítica que ponga en riesgo la seguridad. Si, por ejemplo, si nosotros fuéramos socialistas y hubiese un tema político, usted verá que Haití lo convierte en un anillito de oro. Pero Haití no hay muchas cosas que le ofrezca a esa grande potencia que lo único que hacen al fin y al cabo es sacar beneficio. Así que sí, bueno, este es un tema que hay que ver. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar analizando esta situación en Haití y cómo afecta, ¿verdad? Porque todo lo que ocurre en Haití de alguna manera incide en la República Dominicana, cómo afecta a la República Dominicana con el doctor José Ricardo Taveras luego de esta pausa. Ya volvemos. Comenzó de forma inocente. Parecía divertido. Parecía genial. Mas después me volví adicto y sufrí las consecuencias de eso. No conseguía aguantar físicamente. Comenzó a afectar, a perjudicar mi vida y la vida de mis seres queridos, de la gente a quien amo. Entonces, enfermé realmente, y allí percibí que estaba perdiendo la guerra. Mas ahora sabía qué hacer. Parar de fumar no es fácil, mas cambia tu vida. Para de fumar hoy. Dejarlo es ganar.
Un mensaje